otro nuevo capítulo de los hombres del método. Un placer conocerlos. Mi nombre es Carlos Guevara. Mi nombre es José Edwin. Pues hablamos sobre un tema muy interesante, ya que a veces nos dicen, nos comentan, no se toman tan en serio, ustedes son muy... ¿cómo decirlo? Pero bueno, vamos a tomarnos un poco las cosas en serio, ya que es un tema muy interesante, nos lo estuvieron sugiriendo, ¿verdad? Nos preguntaban que habláramos un poco sobre cómo era, qué se daba y cómo lo trataríamos nosotros, pero nosotros ya como una persona seria, bueno, que se basaba en lo de las lesiones medulares. Entonces, normalmente las lesiones medulares son muy común en nuestra vida diaria. No lo vemos como el nombre específico de lesión medulares, ya que las lesiones medulares comprenden muchísimas otras cosas, el cual afecta diferentes puntos de lo que vendría siendo el cuerpo de la persona. Entonces, ¿qué podríamos considerar que es una lesión medular? Normalmente son daños de la médula espinal, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Normalmente es un daño en la médula espinal que está conjunto de muchísimos nervios que comprende el cuerpo humano. Y a su vez esto afecta muchísimo lo que vendría siendo el cerebro. Entonces, hablaremos de diferentes tipos de temas, de qué es, cómo se trata, sus principales síntomas, sus causas principalmente, porque esto es un tema con mucha tela que cortar. Entonces, podemos proceder a hablar sobre... Claro, esto también hay que recordar que las lesiones que están siendo la médula, estos afectan lo que viene siendo parte motora, sensitiva, ¿verdad? Que son cosas esenciales para nosotros, más que sea. Entonces me gustaría saber por lo menos, bueno, ¿qué piensas tú sobre esas causas? No sé, que nos podrías... No, bueno, mira, las causas normalmente son muy variadas. Pero las principales pueden ser por un traumatismo. Si sabes, traumatismo más o menos. Imagino que miró por otro lado y chocó el carro. Mujer, tiene que ser, yo. Estaba viendo el teléfono y chocó, entonces pues posiblemente puede ser por un choque, por un accidente de tránsito, Por una caída, ¿no? Tenemos también enfermedades degenerativas que en estas condiciones puede ser la esclerosis múltiple, que puede estar afectando allí a la persona, puede ser por tumores, que los tumores también son una causa importante para que haya una lesión medular. Obviamente esto va a afectar a mucha musculatura y a muchísimos nervios del cuerpo. Puede ser también infecciones, como la meningitis. Sí, de verdad que podría ser una causa, una variable, porque también hay que recordar que en lo que están haciendo las causas, cada caso es específico, ¿verdad? Como estamos mencionando, puede variar, por lo cual la manera de abordar su tratamiento o abordar, ¿cómo lo podría decir? Su caso, o este caso, esa patología va a variar dependiendo la causa, lo que haga esa persona, que se dedique, en sí, en lo que haga en su vida diaria, porque son cosas que poco a poco la van a ir marcando y que van a decir, o si empeora, o si mejora. Claro, entonces de ahí ya podemos destacar que depende de la causa, ¿verdad? Depende de qué lo produce. Podemos tener el abreboca de cuáles son los síntomas. Los síntomas de esa persona que sufre una lesión medular. Lo más común de una lesión medular es pérdida de la sensibilidad en uno de los miembros, tanto derecho como izquierdo. Sí, lo que viene siendo en sí la pérdida del movimiento. La pérdida del movimiento. De su extremidad. Esa es superior. Entonces, obviamente ahí tenemos que saber que, bueno, sabemos que cuando está afectado un miembro, o sea, tiene la pérdida de sensibilidad el lado derecho, sabemos que el que está afectado realmente es el lado izquierdo. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos también, inclusive para las personas mayores, el control de la vejiga. O sea, no controlan los esfínteres ni nada por el estilo. Entonces, yo por aquí tenía algo que me dio gracia. Bueno,
no gracias, pues. No sé qué. Pero, porque decía que por lo menos pierden lo que vendría siendo cambios en su función sexual. Por lo menos hay personas, ¿verdad? Que en sí, vamos a decir que esto afecta su rendimiento. No, claro. Entonces puede haber también una causa de depresión. No, claro, y aquí no le va a deprimir que uno esté con su pareja, ¿verdad? Uno esté con su pareja y que por momentos se le vaya la olla a esa persona y no puede rendirle a su querida dama, ¿vale? Queda fallo, entonces, ya. Entonces, cónchale, es una situación que es mejor tomarla de esta manera porque... Hay que tomarlo entonces en positivo siempre. Exacto, siempre hay que verle el lado bueno a las cosas, siempre lo que digo. Otra cosita también, aparte de eso, son los espasmos o los reflejos involuntarios que tenga la persona. Muy bien sabemos que los espasmos normalmente no son producidos por nosotros mismos, o sea, no es algo que podamos controlar, es algo que normalmente aparece de la nada, tanto en la pierna, tanto en el brazo, igualmente en el ojo, que puede ser causado por el estrés también. Entonces tenemos aquí también cómo podemos tratar a ese tipo de pacientes. Lo primero que tenemos que saber, ¿cierto?, es a qué patología nos vamos a encontrar. Si es una hemiplegia, hemiplegia, tenemos que saber diferentes tipos de patologías que hay en esa persona. Por ejemplo, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿cierto?, que lo tenemos por acá. Sí, que lo tenemos por aquí, que vendría siendo la reducción del muscular, la reeducación. Reeducación muscular. ¿Cómo es la reeducación muscular? Pues sabiendo que la persona tiene un lado afectado más que el otro, no solamente vamos a tratar o a fortalecer ese miembro afectado, sino que hay que fortalecer los dos miembros de igual forma. Ya iba a variar el peso o qué tipo de ejercicio, pero la idea y la principal cuestión es trabajar los dos, obviamente. Sí, que ahí entra en sí lo que se llamaría la cinesterapia, ¿verdad? Que si no me equivoco eso es crear estímulos, ¿verdad? En sí para que el cerebro crea movimientos. No, mentira, ya, en serio. La cinesterapia, ¿verdad? En sí es terapia de movimiento. Como le dijo mi compañero, hay que trabajar ambos miembros, ¿verdad? Evitando así que no haya una rigidez o se vaya a formar una... No, se podría hacer, a causa de atrofia. Por lo cual es importante hacer cinesterapia, que es la terapia de movimiento, a los miembros afectados. Entonces, obviamente, es algo importante saber. Lo principal es tener en cuenta si uno no tiene este tipo de aparatos, por ejemplo el TENS, la pistola, el infrarrojo, ultrasonido, todo ese tipo de terapia. Aparte es la terapia manual. La terapia manual obviamente es una de las principales técnicas que se utilizan para la reeducación del paciente. Entonces, si eres un fisioterapeuta que está comenzando y no tienes suficiente instrumento, no tienes equipos para empezar, siempre tienes que tener en cuenta que empiezas con tus manos y claro, tienes que tener en cuenta que el proceso va a ser más lento, obviamente, pero no es imposible no mejorar a una persona con tus manos, o sea, es algo imposible no hacerlo, depende del daño que tenga, pero si lo trabajas primero y principal con amor y si te gusta lo que estás haciendo, obviamente le vas a ver los resultados a la persona. Y de ahí viene la gran palabra, la gran frase de un colega, ¿verdad? Que él se refería, o él siempre hablaba de magic hands, las manos mágicas, ¿verdad? Y lo que podemos lograr, ¿verdad? Lo que podemos conseguir, ¿no? A través de la terapia manual, que a veces por... Gran filósofo griego, magic hands, la verdad. Que a veces evitamos hacer terapia manual por decir que tenemos un poco más de facilidad, ¿verdad? A través de lo que está haciendo la aparatología. Sí, tú sabes que no hay mucho fisio que le gusta hacer masaje. Hay más gente que se siente, bueno,
incluyo a veces al principio, ¿Qué? que decía, que tú eres un masajista, tú lo que vas a sobar gente. Y uno, concha, siempre hago como que esa molestia, pero son cosas del proceso. Son cosas del proceso. No, Este- yo la verdad es que siempre tengo presente la terapia manual, porque aparte de que es complementaria, siento que uno se vincula mejor con la persona o el paciente que en este caso vayamos a atender, en este caso. Pero es importante saber eso, porque como ya dije, no hay muchos oficios que les gustan hacer masajes. O sea, normalmente colocan su aparato, la cuestión del paciente, le hacen historia, hablan con el paciente, interactúan, pero no tienen como esa conexión o esa, ¿cómo se le podría decir? Esas ganas de poder ayudar al paciente de una manera más cómoda, de una mejor manera. Y nada, del resto... Pero bueno, aquí ya te estoy recibiendo una llamada, rapidito, sobre un caso. Perdón, ¿qué no manda? Valeria Carrullo está mandando un caso de su madre, ¿verdad? Y plato yo. Ok, que nos habla de su madre que sufrió una caída en su casa. Ok. Y que, bueno, precisamente lo que estamos hablando, pero las lesiones medulares. Y nos está pidiendo por lo menos el apoyo. Qué casualidad, vale. Ah. Tenemos a una paciente, ¿cierto? La mamá de Valeria Carrullo, nada más y nada menos, una canción y todo, que nos acaba de llamar diciendo que su mamá tuvo una caída, ¿cierto? Con una lesión medular, con una pérdida de sensibilidad en su brazo derecho. Entonces, al llegar ese paciente, lo primero y principal es evaluar su marcha, si no está afectado el miembro inferior, ver cómo camina, cómo habla, si está respirando bien. Todo eso lo vamos a tener que ver a plena vista de la persona para nosotros tener también una idea de cómo puede estar la paciente. Después de ello, hay que charlar con el paciente, hacerle una anamnesis, La famosa entrevista. la recolección de datos de la paciente, si ha sufrido más otras caídas, si no tiene antecedentes familiares Relacionados a... con la patología, que por ejemplo tenga una hemiplegia, una hemiparesia, una pérdida de sensibilidad en su miembro. Hay que recolectar todos esos datos, la edad, si no fuma, si no toma, si no tiene afición a las drogas. Tenemos muchísimos puntos que hablar para saber. Después de toda esa recolección de datos que tengamos, hasta el punto de tener cuántos hijos, esposos, todo, se le harán los diferentes tipos de pruebas, los diferentes tests, para indagar o para llegar a la conclusión de que esta persona tenga esa patología. Y después de ahí, nosotros mismos, José podría sacar un plan o un abordaje fisioterapeuta correctamente, porque a través de lo mismo, de lo que vamos a preguntar, averiguar a través de la anamnesis, esto es la que nos va a dar las herramientas con las cuales nosotros vamos a poder trabajarlo y darle el mejor trato posible, el mejor tratamiento posible. Pero claro, ella nos está pidiendo aquí una pequeña ayuda Claro. de cómo lo abordaríamos nosotros, o sea, ¿Qué le haríamos nosotros a esa Eso. persona? Exactamente. Bueno, después de hacerle todo, como ya le dije, toda esa recolección de datos, todas las pruebas, lo primero y principal es colocar al paciente, ¿verdad? En una camilla, ¿cierto? De allí, nada, ver el rango articular de esa persona, la pérdida que tuvo de ese rango articular, ver si la persona tiene alguna molestia, un dolor en alguno de sus miembros. Aparte de eso, de los movimientos pasivos y activos que se le realizarán a la persona, o en este caso a esa paciente, se le colocará diferentes tipos de instrumentos que nos ayudarán como a la mejora de esa patología, como por ejemplo el TENS,
Tenemos TEMS, tenemos crioterapia. la crioterapia, el infrarrojo, tenemos pistola percutora, tenemos diferentes tipos de patología para ayudar al principio, porque yo soy más, y te diré, de algo más activo. No me gusta hacer, ¿sabes? Haciendo un procedimiento siempre lo mismo. Ser muy Siempre. mecanizado, pues. Exacto. Siento que la persona mejora. Siento que la persona mejora de una manera más rápida cuando es más activo, cuando la persona se siente que está haciendo algo, que está ayudando, claro, que todo eso. Y lo principal, uno puede tener muchas ganas de ayudar al paciente, pero si el paciente no tiene ganas de mejorar, va a ser muy complicado mejorar al paciente. Claro, ahí también entra lo que viene haciendo el apoyo de los mismos familiares, ¿verdad? Porque ellos también juegan un papel importante en esa persona, porque ellos pueden ser los que lo terminen de motivar para ver que, vamos, mamá, mejórate. Te dice, vamos, te dedico una canción cuando te mejores. Entonces, coche, ¿le ves? Por lo que viene haciendo la motivación familiar también es muy importante, tanto del físico. Claro, lo más importante es la determinación que tenga ella, pero como con todo el plan que ya le hemos abordado, nosotros nos podemos guiar a través de un plan, pero de una manera más activa, de una manera más... Claro, y ahí vendría siendo, después de toda esa patología, de los movimientos, de todo, ya que está pasando un avión. Después de todos esos movimientos que se le hará al paciente, ya vienen los ejercicios, que es la manera más activa que me gusta a mí. O sea, ayudar al paciente, ¿cómo se llama izquierda? terapia ocupacional. Terapia ocupacional, de la vida diaria, ayudar al paciente a mejorar al paciente de manera que las cosas que haga en la vida diaria las pueda hacer mediante un ejercicio. Entonces, ya de ahí ayudamos al paciente de una manera psicológica, ayudamos a fortalecerlo, ambos miembros. Y nada, después de ello, colocar las diferentes cuantas sesiones, las fases, Plan de acción, como la plan de acción y resultados esperados de acuerdo a un tiempo estimado después de eso. Y nada, y lo más importante, compadre, el pago. Ay, papá. Claro, Chin, eso chin. es lo más importante. Así nos motivamos muchísimo más de atender a Valera Corrullo. Debe tener su plática guardada. Ay, si no nos atropella por ahí, pero... Ey, ¿Cómo se habla? Eso no se dice. Ok, bueno, la verdad que encantado de hablar para mis queridos seguidores de nuestro canal de YouTube, de la metodología. de la metodología y cómo poder usarla. Y nada. Y nada, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Ya Valeria nos llamará para ver si nos contrata o no nos contrata. Pero nada, eso es un poco sobre lo que vienen haciendo todas las lesiones medulares, las causas, lo que aborda. Y nada, y recuerda, si quieres que tu familiar mejore, llama a los hombres del método. Ay, claro que yes. Lo que Otra está cosa, la metodología no se aprende así como así. La metodología no es un libro que tú vas a agarrar y vas a aprender de esa metodología. La metodología, Carlos Guevara y José Duin, es de las acciones y de los amigos que haces en este tramo. Eso es verdad. Muchas gracias. De eso se trata. A ver, 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. No, vamos a dar tambor aquí. Chao.